Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a realizar la retroalimentación de todos los recursos que están subidos a la plataforma. ¿Ya? Cada uno con sus mayores dificultades al momento de revisar la guía y según lo que ustedes me iban contando. Vamos a comenzar con la guía número 1. La guía número 1 era básicamente contextualizar un diagrama de flujo de un proceso productivo. ¿Ya? Esta es la guía que ustedes recibieron y esta guía a nosotros nos pedía, o a ustedes se les solicitaba, que hicieran una hicieran una contextualización de lo que es un diagrama de flujo. Si bien esta guía nosotros ya habíamos trabajado de esta forma el año pasado, es súper necesario también que para hacer una contextualización identificar las partes principales de un proceso productivo. Ya voy a devolverme a la guía. Como por ejemplo acá tenemos etapas de inicio, etapas de desarrollo y etapas finales. ¿Ya? Siempre se mantiene, yo les entrego el título, proceso productivo del ácido bórico, que es el mismo título que van a llevar el texto. Por lo tanto, vamos a analizar ahora cuáles fueron las mayores dificultades de este diagrama de flujo. Las principales dificultades que yo vi en esta guía cuando la revisé fue que el contextualizar. La palabra contextualizar puede sonar muy difícil y tal vez ustedes se pregunten para qué les sirve. Yo les voy a contar para qué les sirve. Cuando ustedes ingresen a alguna faena minera, la mayoría de la información está de forma visual, o sea, de esta forma. La mayoría de los procesos son de manera visual. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a encontrarse con muchos diagramas de flujo. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve contextualizar? Contextualizar, como bien lo dice, es llevar a un contexto, a un texto, lo que es un diagrama de flujo. Es poder leer un diagrama de flujo tal cual como si yo estuviera leyendo un párrafo. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante de que cuando ustedes encuentren la información sean capaces de analizarla rápidamente y de esta manera no generar atraso. La mayoría de los instructivos, la mayoría de los procedimientos, etcétera, vienen en diagrama de flujo, en mapas conceptuales, la ubicación también de cada área en la faena también viene en un mapa conceptual, vienen por jerarquías y eso es súper importante. Por eso es que para mí como profesora es importante que ustedes aprendan a analizar y a sacar información de un diagrama de flujo. La guía número 2 ya era una matriz de riesgo que se enfocaba en muestreo y laboratorio químico. Esta es la guía que a ustedes les llegó, se les subió a la plataforma. Esta guía presentó la siguiente dificultad. Antes que eso vamos a analizar un poquito la matriz de riesgo que aquí se le pedía. ¿Ya? Me pedía que usted tenía que identificar una actividad o el área, por ejemplo, si no maneja bien cuáles son todas las áreas de lo que es el muestreo o el laboratorio, podía también seleccionar una actividad. ¿Ya? El riesgo asociado a esta actividad. El año pasado ustedes tuvieron marco legal con el profesor Guillermo Bugueño y con él trabajaron bastante las matrices de riesgo donde pueden identificar los riesgos y los peligros. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no había mayor dificultad en cuanto a eso. ¿Cuál es el EPP necesario? Equipo de protección personal necesario para cada riesgo asociado en cada actividad. Y la acción preventiva es la acción, tal como lo dice la palabra, para prevenir ese riesgo, ¿ya? Y generar la actividad sin ningún problema. ¿Cuál fue la parte más compleja de esta guía? La parte más compleja sin duda fue los sesgos y premisas, que está debajo, está aquí abajito, está debajo de lo que es la matriz de riesgo. Cuando hablamos de sesgos y premisas, dijimos que los sesgos son aquellas acciones o errores humanos que van a afectar a mi muestreo,
que van a contaminar mi muestra, que van a realizar una pérdida de material, que incluso se puede extraviar mi muestra o contaminar el suelo por no usar el material esterilizado o la bolsa o envase adecuada, ¿ya? Entonces todos los sesgos estaban asociados a toda la actividad errónea que se comete en un muestreo. Y las premisas son aquellas actividades que nos van o aquellas acciones que nos van a asegurar un muestreo de calidad, un muestreo fidedigno, del cual nosotros no tengamos que hacer una repetición. Por lo tanto, el sesgo lo consideramos como el aspecto de error humano, aspecto negativo, presente en un muestreo, y la premisa son todas las acciones que me van a permitir un muestreo fidedigno y de muy buena calidad. Después teníamos la guía número 3. La guía número 3 fue la que presentó mayor dificultad y por eso también yo la seleccioné para hacer una guía para la pronta evaluación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un estudio de caso. Cuando usted está frente a un estudio de caso, usted tiene que analizar el caso completo de la A a la Z. ¿Y qué quiere decir esto? Que el estudio de caso tiene que tener 100% su concentración, porque toda la información que más adelante yo le pido está en el mismo estudio de caso y en las guías anteriores, y además en los apoyos virtuales que pudimos tener, y que también yo le subí el link cada vez que teníamos la clase. Yo le subí el link como reforzamiento, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver el estudio de caso, ¿cierto? Aquí hablaba de un caso en particular en el cual yo les hacía una serie de preguntas. ¿Y cuál fue la mayor dificultad de este estudio de caso? ¿Por qué? ¿Por qué fue la guía con mayor dificultad? Porque requiere análisis de datos. El estudio de caso me preguntaba, por ejemplo, en qué etapa se realizaba el muestreo, y dentro del mismo estudio yo les estaba contando que era una etapa inicial donde se estaban tomando muestras para ver si realmente era factible levantar un proceso extractivo en cierto lugar. Por lo tanto, ustedes tenían que tener la capacidad de análisis y determinar que el sistema de muestreo era el sistema que se ocupa inicialmente, que es el muestreo sistemático, ¿ya? Que es el muestreo ordenado, en el cual tiene un tiempo establecido y un lugar establecido, porque es un muestreo que es sumamente detallista. Eso venía ahí. También venía un aspecto, estaba presente, el nombre del operador, estaba presente la hora, estaba presente la fecha, estaba presente las coordenadas, el día también, y incluso había un detalle sobre la humedad del suelo, y eso perfectamente podía ser la observación que yo les estaba pidiendo, y la selección de envase. Porque si nosotros tenemos un suelo que normalmente es bastante seco, pero cuando vamos a muestrear tiene un alto porcentaje de humedad, eso es una observación muy importante que el muestreo debe anotar. Y el envase también es importante, porque si bien nosotros tenemos un terreno húmedo, tal vez muestrear en bolsa no sea lo mejor. Tal vez tenemos que darle un poco más de vuelta y pensar en muestrear en un envase plástico. Entonces, por lo tanto, esta guía es una guía que necesita 100% de su atención y análisis, la capacidad de análisis que ustedes pueden tener, la recopilación de datos, la importancia que tiene cada uno de la información que se les entrega en esa guía, y es la que presentó mayor dificultad. Pero sin embargo, a pesar de ser la que presentó mayor dificultad, en el momento que ustedes dieron 1, 2, 3 vueltas a la lectura, se pudieron dar cuenta que es solo comprensión de lectura. ¿Ya? Analizar los datos, seleccionar, la técnica de enmarcarlos con un destacador es muy buena. ¿Ya? La técnica de dibujar una etiqueta también es buena, porque la etiqueta nosotros sabemos los datos importantes que deben ir. Recordar también que dentro del etiquetado también viene con suma importancia lo que es la letra, lo que es que sea legible, y todos esos aspectos nosotros también los hemos analizado. Por lo tanto, es súper importante que la guía número 3 tenga toda su atención, y ahí también va recopilado todo lo que
nosotros vamos a necesitar y todo lo que un muestrero debe saber. Por lo tanto, personalmente yo me alegro mucho de los que la han podido resolver, y los que no aún tienen que poner más ojo porque toda la información está dentro de la guía. ¿Ya? La guía número 4 es una guía que habla de la toma de muestras en los sistemas de muestreo, más que nada de forma gráfica, porque nosotros ya habíamos conversado muchas veces incluso antes de que tuviéramos que retirarnos del colegio, pudimos hablar sobre el tema de los 3 sistemas de muestreo. Esta es la guía que ustedes recibieron, ¿ya? En la cual tienen un ejemplo arriba de lo que son los incrementos, que son esos montoncitos pequeños que finalmente forman una muestra general, y en la parte de abajo tenemos los sistemas de muestreo. ¿Y cuál fue la mayor dificultad de lo que es el sistema de muestreo? El sistema de muestreo, la mayor dificultad fue que no sabíamos identificar cuáles eran las etapas para cada uno de los muestreos. Si bien nosotros tenemos 3 sistemas de muestreo, los 3 funcionan para distintas etapas. Tenemos el estratificado es el más ordenado, el que usamos al comienzo de cualquier estudio de suelo, porque necesitamos saber abarcar un terreno grande, pero de forma ordenada y de forma consecutiva, ¿ya? Por lo tanto, se ocupa al comienzo de cualquier faena, de cualquier labor. Y después tenemos el sistemático, que el sistemático, si bien nosotros tenemos 3 tipos de muestreo, el sistemático podría decirse que es el que está durante el desarrollo, ¿ya? Es el que está durante el desarrollo, por lo tanto, se podría decir que tiene solamente un aspecto fijado, que puede ser el horario o puede ser el tiempo en el que se toma el muestreo. Es más que nada para verificar que no hayan cambiado las condiciones del terreno en el cual se está trabajando. Y finalmente tenemos el aleatorio, que el aleatorio por lo general se realiza cuando se finaliza el proceso productivo, cuando vamos a comenzar con el cierre de faena o cuando ya vamos a cambiarnos del lugar de extracción. Y lo usamos principalmente para saber cuánto fue la pérdida de material que tuvimos dentro de un proceso. Es para saber, para conocer un porcentaje de error, un porcentaje de pérdida, etcétera. Pero en realidad esta guía no presentó mayores dificultades, solamente que es difícil de repente ubicar que el estratificado va al comienzo, porque es muy ordenado. El sistemático puede que un día se tome, puede que el otro día no se tome. Es más que nada para conocer si ha habido algún cambio en el terreno. Y el aleatorio es aquel en el cual nosotros vamos a más que nada identificar si tuvimos pérdida a lo largo del proceso. ¿Ya? Y entonces les dejo yo estas preguntas. ¿Me sirvieron los recursos, en este caso las guías, para lograr un aprendizaje en el área de muestreo? Esa es una pregunta para usted. Es una pregunta, ¿usted cree que es pertinente, que las guías estuvieron bien elaboradas? Si me quieren responder, sería ideal que pudieran responder, pero es una pregunta para que ustedes se autoevalúen y vean si realmente estas guías van acorde a lo que usted necesita saber de muestreo. Y el apoyo virtual, ¿estuvo a la altura? ¿Las guías estuvieron a la altura para lograr un aprendizaje en el área? También es importante saber si ustedes a lo largo de las guías iban aprendiendo todo. Para mí eso es una información súper valiosa y se las dejo a ustedes para que ustedes también analicen cómo fue su aprendizaje ya de esta forma tan compleja y me lo hagan conocer porque para mí es muy importante. Así que muchas gracias por no descuidar su estudio. Es súper valioso lo que ustedes hacen, es súper valioso para mí que ustedes realicen sus guías, que ustedes trabajen, que ustedes apoyen en su casa, pero que además no descuiden sus estudios. Por lo tanto, yo como profesora se los agradezco mucho, como profesora jefe y como profesora de módulo. Y mis colegas también se lo agradecen mucho.